Nunca imaginé que llevar un simple celular a reparar cambiaría mi vida para siempre. Aún tiemblo cuando lo recuerdo. Soy Teresa, tengo 65 años, y hasta hace unos días creía que mi vida era tranquila y normal. Vivo en Guadalajara con mi esposo Ricardo, los dos jubilados, y disfrutando de la calma después de tantos años de trabajo. Yo fui profesora de historia, él ingeniero. Nuestro único hijo, Alejandro, se casó hace 5 años con Sofía, una joven que siempre me pareció encantadora, inteligente, educada, muy correcta. Quizás un poco fría, pero lo atribuía a su carácter reservado o al estrés del trabajo. Todo comenzó un miércoles por la mañana. Sofía llegó sola a casa, algo raro, porque casi siempre venía acompañada de mi hijo los fines de semana. Entró un poco agitada y me dijo: «Teresa, rompí mi celular sin querer y necesito que funcione hoy mismo. Mañana tengo una reunión muy importante y Alejandro está de viaje. ¿Conoces algún lugar de confianza donde lo pueda reparar?». Recordé que la semana anterior había llevado mi propio teléfono a arreglar a una tiendita en el centro. El técnico se llamaba Chuy, hijo de una antigua compañera mía de la escuela donde enseñaba, así que le dije que podía llevarlo yo misma. Sofía me miró aliviada. «Sería perfecto, Teresa. Me salvarías la vida», dijo entregándome el celular. «La contraseña es 2008-2018, nuestro aniversario. ¿Podrías pasar a recogerlo por la noche?». Asentí sin dudar. Tomé las llaves y conduje hasta la tienda. Era un local pequeño, encajado entre una farmacia y una panadería, con un cartel que decía «Reparaciones Express». Adentro olía a soldadura y a plástico nuevo. «Doña Teresa, qué gusto verla de nuevo», me saludó Chuy con su sonrisa habitual. Le expliqué el problema y me aseguró que podría dejar el celular como nuevo en unas horas. Así que fui a hacer unas compras y regresé por la tarde, pensando que todo sería rutinario. Pero cuando volví, noté algo raro. Chuy estaba solo, inclinado sobre la mesa de trabajo. Cuando levantó la mirada, su rostro había cambiado. Ya no sonreía. Tenía una expresión tensa, como si hubiera visto algo que no debía. «Doña Teresa», me dijo con voz baja, «el celular está listo, pero necesito hablar con usted a solas». Me quedé quieta. «¿Pasó algo con el teléfono?», pregunté confundida. Él negó con la cabeza, miró hacia la puerta para asegurarse de que no había nadie, y luego me susurró algo que me heló la sangre. «Cancele sus tarjetas, cambie sus contraseñas, y váyase de su casa cuanto antes». «¿Qué? ¿De qué me estás hablando, Chuy?». Él respiró hondo y me hizo una seña para que me acercara. Tomó el celular de Sofía, lo desbloqueó y abrió una carpeta oculta en la aplicación de mensajes. El nombre de la carpeta era Plan B. Lo que vi ahí me dejó sin aliento. Eran conversaciones entre Sofía y mi hijo Alejandro. Decían cosas terribles. Uno de los mensajes de mi hijo decía: «Mamá se está poniendo más olvidadiza. Es el momento perfecto. El doctor ya está documentando sus lapsos de memoria. Nadie va a sospechar cuando suceda». Y la respuesta de Sofía me partió el alma. «El seguro de vida de tus padres vale casi 2 millones. Con la venta de la casa, tendremos suficiente para empezar de nuevo lejos de Guadalajara». Sentí que el mundo se me venía encima. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en el mostrador. «Esto no puede ser verdad», murmuré, sin poder respirar. Chuy me miró con lástima. «No quería meterme, doña Teresa, pero no podía quedarme callado. Si esos mensajes son reales, corre peligro». El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Quise creer que todo era un malentendido, una broma cruel, cualquier cosa. Pero sabía, en el fondo, que era real. Conocía la forma en que mi hijo escribía. Conocía sus palabras. Tomé el celular con manos temblorosas. No dije nada más. Solo salí de la tienda intentando que nadie notara el pánico en mi rostro. En ese momento lo único que pensaba era en llegar a casa. Pero, ¿y si Chuy tenía razón? ¿Y si lo que había leído era el principio de algo mucho peor? Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está dejando sin aliento como a mí aquel día, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás escuchando. Me encantará saber hasta dónde llega esta historia, porque lo que viene después aún me cuesta contarlo. Cuando Chuy me explicó cómo había descubierto todo, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me dijo que, mientras probaba el celular reparado, apareció una notificación de mensajes. Por simple reflejo la abrió, y ahí empezó a leer cosas que ningún ser humano podría ignorar. «No quise hacerlo, doña Teresa», me dijo con voz baja. Pero cuando vi lo que decía, tuve que seguir leyendo. Sus palabras me dejaron helada. Chuy deslizó la conversación ante mis ojos
y con cada mensaje que pasaba, el corazón me latía más fuerte. No eran simples mensajes, era un plan meticuloso, escalofriante, descrito con la frialdad de quien organiza una lista de compras. Había fechas, métodos, incluso discusiones sobre cómo hacerlo parecer un accidente doméstico. Mencionaban medicamentos, dosis específicas y frases como «será rápido y limpio». Mi respiración se cortó. ¿Están planeando matarme?, pregunté con un hilo de voz. Chuy me miró con los ojos llenos de compasión. «Hay algo más», susurró. También hablaban de su esposo. Sentí que el aire desaparecía. «¿Ricardo? ¿También quieren hacerle daño a él?», asintió. Me mostró otro mensaje. «Debe ser con unas semanas de diferencia. Si los dos mueren al mismo tiempo, levantaría sospechas». Era la letra de mi hijo, sin duda. Tuve que apoyarme en el mostrador porque las piernas ya no me respondían. Todo me daba vueltas. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, planeando matarnos a los dos. Chuy cerró la puerta de la tienda con cuidado, bajó la cortina metálica y giró el cartel a cerrado. Luego me trajo un vaso de agua. «Doña Teresa, tiene que ir a la policía», me dijo con firmeza. «Esto es muy serio», negué con la cabeza. Apenas podía hablar. «No me van a creer, Chuy. Dirán que estoy confundida, que invento cosas. A mi edad, todos piensan que una está perdiendo la memoria», él suspiró. «Entonces hágame caso. Reúna pruebas y protéjase. No puede quedarse de brazos cruzados». Sus palabras me sacudieron. Tenía razón. Saqué mi celular y comencé a fotografiar cada mensaje, uno por uno. Tomé capturas de las fechas, las horas, los nombres, incluso las partes donde mencionaban al médico de la familia, a quien aparentemente estaban usando para crear un falso historial de demencia sobre mí. «Chuy, ¿puedes dejar el teléfono exactamente igual que como lo encontraste?», le pedí con voz tensa. «No quiero que sospechen que descubrimos nada». «Por supuesto, doña Teresa», me respondió, y juntos trabajamos durante casi una hora, revisando cada detalle para borrar cualquier rastro de nuestra intervención. Cuando terminó, el celular parecía intacto, como si nunca hubiera sido tocado. Al salir de la tienda, el aire de Guadalajara me pareció distinto, más frío, más pesado. El cielo estaba gris, y las calles parecían más vacías de lo normal. Conduje despacio, sintiendo que vivía dentro de una pesadilla. ¿Cómo podía volver a casa sabiendo lo que acababa de descubrir? ¿Cómo iba a mirar a Ricardo sin romperme en llanto? Mientras manejaba, traté de pensar con claridad. Tenía que advertirle, pero sin provocarle un infarto. Si Alejandro y Sofía notaban que algo sabíamos, podrían actuar antes. Teníamos que ser inteligentes. Teníamos que adelantarnos. El peso de la traición me aplastaba el pecho. Cada recuerdo de mi hijo pasaba por mi mente. Sus primeros pasos, su sonrisa de niño, las noches en vela cuidándolo cuando tenía fiebre. Todo eso se mezclaba con la imagen del hombre que ahora quería verme muerta. Todo por dinero. Cuando estacioné frente a la casa, respiré hondo varias veces. «Tranquila, Teresa», me repetí. «No puedes perder la cabeza ahora». Sabía que si quería sobrevivir, tenía que mantener la calma y pensar como ellos. Entré a la casa con el corazón acelerado. Ricardo estaba en la sala, como siempre, viendo las noticias con sus gafas al borde de la nariz. Esa imagen tan cotidiana me partió el alma. «¿Pudiste arreglar el celular de Sofía?», preguntó sin apartar la vista del televisor. «Sí», respondí tragando saliva. «Ya está listo», lo observé unos segundos. «¿Cómo le dices a la persona que amas que su propio hijo planea matarlo?». Sentí las lágrimas amenazando con salir, pero me contuve. Tenía que ser fuerte. «Ricardo», dije al fin, con la voz más firme de lo que imaginaba. «Necesito mostrarte algo. Es muy grave». Algo en mi tono le hizo apagar la televisión de inmediato. Me miró con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, Teresa?». Me senté junto a él y le mostré las fotos en mi celular. Lo observé mientras leía. Primero frunció el ceño, luego abrió los ojos con incredulidad, y finalmente su rostro se descompuso en una mezcla de horror y tristeza. «No. No puede ser», murmuró. «Alejandro jamás haría algo así». Tomé sus manos. Yo tampoco quería creerlo, Ricardo. Pero son ellos. Es nuestra realidad. Él se quedó en silencio, con los ojos fijos en las imágenes. Y en ese instante supe que algo dentro de nosotros se había roto para siempre. Cuando vi la expresión de Ricardo, supe que ya no había espacio para la duda. Él miró una y otra vez las capturas de pantalla y su rostro se endureció. «Es el número de Alejandro», dijo finalmente.
Es su forma de escribir. Y Sofía, añadí yo, sus respuestas vienen del mismo celular que tengo aquí conmigo. Ricardo cerró los ojos y respiró profundo, varias veces. Cuando los abrió, noté algo que rara vez le veía: determinación. Bien, dijo con calma. ¿Qué vamos a hacer? Le conté mi plan, intentando mantener la voz firme. Debíamos documentarlo todo. Revisar nuestras cuentas bancarias, cambiar contraseñas, cancelar las tarjetas que ellos pudieran usar y averiguar qué papel tenía el médico de la familia en todo esto. Teníamos que fingir que no sabíamos nada, mientras reuníamos las pruebas suficientes para enfrentar a Alejandro. O, si era necesario, ir directamente a la policía. Sofía pasará por su celular esta noche, le advertí. Tenemos que actuar como si todo estuviera normal. Ricardo me miró con incredulidad. ¿Normal? Su voz tembló. ¿Cómo voy a mirarla sabiendo lo que planea? Intenté sonreír, pero apenas me salió. He pasado 30 años enseñando historia a adolescentes que fingían interés. Créeme, sé cómo aparentar. Solo un paso a la vez, Ricardo. Nuestra vida depende de eso. Pasamos la siguiente hora frente al computador revisando nuestras cuentas bancarias. Y ahí apareció otra sorpresa desagradable. Pequeñas transferencias que no recordábamos haber hecho. 200 pesos aquí, 300 allá. Movimientos tan sutiles que nunca habrían llamado la atención. Pero al sumar los últimos 3 meses, casi 10.000 pesos habían desaparecido. Alejandro tiene acceso a nuestras cuentas, susurró Ricardo con rabia contenida. Le dimos poder el año pasado, ¿recuerdas? Por si algo nos pasaba. Asentí en silencio. La ironía dolía. Le habíamos confiado nuestra seguridad. Y sin saberlo, le entregamos las llaves de nuestra propia ruina. Esa noche cambiamos todas las contraseñas. Cancelamos 2 tarjetas que él tenía como adicionales y llamamos al banco para bloquear cualquier movimiento mayor de 1.000 pesos sin nuestra presencia. Cada clic que hacía en la computadora era como cerrar una puerta más en su cara. ¿Y qué hay del médico?, preguntó Ricardo. El doctor Pablo nos atendía desde hacía más de 15 años. Era casi parte de la familia. Venía a comer con nosotros. Nos enviaba mensajes en Navidad. La idea de que él también pudiera estar involucrado me revolvía el estómago. Voy a pedir una cita mañana, dije al fin. Quiero verlo cara a cara y preguntarle sobre mi memoria. Eran casi las 7 cuando sonó el timbre. Ricardo y yo nos miramos sin decir nada. Me tomó la mano con fuerza, como si ese gesto fuera un pacto silencioso. «Recuerda», susurró. «Normalidad absoluta». Abrí la puerta con una sonrisa que me dolió sostener. Sofía estaba impecable como siempre. Cabello perfectamente peinado, ropa elegante, perfume caro. A primera vista parecía la misma nuera amable de siempre, pero ahora yo sabía quién era en realidad, y esa sonrisa suya me pareció la máscara más fría del mundo. «Perdona por venir tan tarde, Teresa», dijo amable. «¿Pudiste arreglar el celular?» «Sí», contesté con voz serena. Chuy hizo un excelente trabajo. La pantalla quedó perfecta. Encendió el teléfono, revisó por unos segundos y asintió satisfecha. «Perfecto. ¿Cuánto fue?» «Déjame pagarte», negué con la cabeza. «Nada, no te preocupes. Fue una cortesía del técnico. Me conoce desde hace años». Por un instante, vi cómo se tensaban sus labios. Apenas perceptible, pero ahí estaba. «¿Segura? No quiero incomodar». «Claro que sí, hija. Todo está bien», respondí con una sonrisa forzada. «¿Quieres pasar a tomar un té? Ricardo está en la sala viendo las noticias». «Ay, no puedo. Tengo que preparar una presentación para mañana temprano», dijo rápidamente. Evitaba mirarme a los ojos. Antes nunca lo habría notado, pero ahora veía cada pequeño gesto, cada pausa medida. Era una actriz hábil, pero ya conocía su papel. «Entiendo», respondí como si nada. «¿Y Alejandro? ¿Cuándo regresa del viaje?» «Mañana por la noche», contestó sin titubear. Mentira. Lo sabía porque en los mensajes él nunca había salido de Guadalajara. Estaba esperándola en casa. «Dile que pase a vernos pronto», dije con naturalidad. «Hace casi 2 semanas que no lo vemos». «Claro, le diré», respondió guardando el celular en su bolso. Luego, con su voz melosa, añadió: «Él también los extraña». Justo cuando pensé que se iría, agregó con un tono preocupado: «Por cierto, ¿ya revisaron al médico que Alejandro les recomendó?» El especialista en memoria. Sentí un vuelco en el pecho, pero mantuve el rostro sereno. «Todavía no hemos tenido tiempo»,
dije. Ah, deberían hacerlo pronto, comentó fingiendo preocupación. Alejandro me dijo que últimamente has estado olvidando algunas cosas, fechas, nombres. Su voz era dulce, pero sus ojos tenían algo más, esa mezcla de manipulación y desprecio que solo alguien sin alma puede sostener. Tal vez solo son los años, respondí con una sonrisa tranquila. Pero no te preocupes, todo está bien. Ella asintió, fingiendo alivio. Bueno, me voy entonces, descansen. La vi alejarse por el pasillo hasta su coche. No cerré la puerta hasta que desapareció de mi vista, y cuando lo hice mis manos aún temblaban. Ricardo se acercó enseguida. ¿Qué dijo? Nada nuevo, contesté. Pero confirmó algo. Saben que el médico está metido en esto. Nos miramos en silencio. Y fue ahí cuando entendimos que ya no había marcha atrás. La guerra había comenzado. Solté una risa suave, intentando que sonara natural. Mi memoria está perfecta, le dije con una sonrisa tranquila. Recuerdo hasta el día en que usaste ese mismo conjunto en el cumpleaños de mi prima Elisa, hace 2 meses. Por un instante, vi algo en sus ojos, una sombra fugaz. Era como si se sintiera descubierta, pero enseguida recuperó su sonrisa falsa. Bueno, respondió fingiendo ligereza. Igual nunca está de más hacerse un chequeo, ¿no? A tu edad siempre es bueno prevenir. Claro, asentí. Lo haré pronto. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé apoyada contra la madera, sintiendo el peso de todo caer sobre mis hombros. Fingir normalidad me estaba dejando sin fuerzas. Ricardo me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y el rostro tenso. ¿Y bien?, preguntó. Intentó plantarme la idea de que estoy perdiendo la memoria. Le respondí, sentándome junto a él. Ya están preparando el terreno para cuando todo explote. Ricardo bajó la mirada. ¿Qué hacemos ahora? Actuar, le dije sin dudar. Sentí que algo dentro de mí se encendía. Mañana voy a ver al doctor Pablo, y también quiero revisar nuestro seguro de vida. Tenemos que saber qué cambió a Alejandro. Y luego, Ricardo, vamos a preparar nuestra propia trampa. Esa noche no dormí casi nada. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar. Me levanté 3 veces solo para revisar que las puertas estuvieran cerradas. En una de esas, encontré a Ricardo en la cocina, sentado en silencio con un vaso de agua entre las manos. Estaba recordando a Alejandro de niño. Susurró sin mirarme. ¿Recuerdas cómo corría a nuestra cama cada vez que había tormenta? ¿Cómo temblaba cuando se iba la luz? No pude decir nada. ¿En qué momento ese niño dulce se había convertido en un hombre capaz de traicionar a sus padres? ¿De planear su muerte? Lo abracé fuerte. Lo vamos a descubrir, Ricardo. Y vamos a salir vivos de esto. A la mañana siguiente, llamé al consultorio del doctor Pablo. Le dije a la recepcionista que era urgente, y logré una cita para las 10 en punto. Antes de salir, revisamos nuevamente nuestras cuentas. Fue entonces cuando encontramos algo que me heló la sangre, un nuevo seguro de vida. A mi nombre. Firmado 3 meses atrás. ¿Qué es esto?, pregunté horrorizada, acercándome a la pantalla. Ricardo revisó los documentos digitales. Mira, la firma es la tuya. Me incliné. Era idéntica, pero no era mía. La falsificaron, murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Ricardo continuó leyendo. Monto asegurado, 1,5 millones. Tragó saliva. Y el único beneficiario es Alejandro. Me quedé paralizada. No era solo una sospecha. Ya habían comenzado a ejecutar el plan. Estaban moviendo dinero, falsificando documentos. Y ahora, tenían todo listo para beneficiarse de mi muerte. Salí de la casa con el corazón apretado. Tenía que ver al doctor Pablo, y tenía que saber hasta dónde llegaba su participación. El consultorio estaba tranquilo, con ese olor a desinfectante mezclado con café viejo. La recepcionista, una mujer amable que conocía desde hace años, me recibió con una sonrisa. «Doña Teresa, qué gusto verla. El doctor ya va a atenderla». Esperé unos minutos, y luego lo vi aparecer. Pablo, con su bata blanca y su expresión de falsa cordialidad. Pero esa mañana, algo en su mirada lo traicionaba. «Teresa», me saludó. «Qué sorpresa. Justamente ayer hablé con Alejandro. Me dijo que te negabas a hacerte los exámenes que te pedí». Me senté frente a él con calma. «Qué raro, doctor. Yo vine porque estoy preocupada por mi memoria». Asintió, como si esperara que dijera eso. «Sí, Alejandro me mencionó algunos episodios preocupantes. Dijo que habías tenido olvidos, confusiones». Hizo una pausa. «En estos casos el paciente a veces no se da cuenta.
Es algo común en las primeras etapas de demencia. Me quedé en silencio unos segundos. Luego hablé con voz firme. Qué curioso, doctor, porque yo no recuerdo haber tenido ningún episodio así. Él se movió incómodo en su silla. Bueno, quizá no lo notas, pero tu hijo me mostró unos videos. Tú confundiendo fechas, olvidando nombres de personas cercanas. ¿Videos? Pregunté fingiendo sorpresa genuina. ¿Podría mostrármelos? El doctor se removió evitando mi mirada. No me dejó copias, solo me enseñó algunos fragmentos en su teléfono. Incliné mi cuerpo hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Doctor, ¿usted vio realmente a una mujer enferma en esos videos? ¿O vio exactamente lo que Alejandro quería que viera? El silencio que siguió fue helado. Pude ver cómo tragaba saliva, nervioso, mientras sus dedos jugueteaban con el bolígrafo sobre el escritorio. Fue en ese momento que entendí que sabía más de lo que fingía. Lo miré directo a los ojos. Doctor, llevo más de 15 años siendo su paciente. Usted me ha visto en mis mejores y peores momentos. Dígame con sinceridad, ¿de verdad cree que estoy perdiendo la cabeza? ¿O simplemente confió en lo que mi hijo le contó? El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado. Finalmente él suspiró y bajó la mirada. Teresa, dijo con voz cansada. Alejandro vino a verme varias veces en los últimos meses. Parecía preocupado. Decía que usted y Ricardo estaban olvidadizos, que ya no podían cuidarse solos. Me pidió que registrara cualquier señal de deterioro mental. ¿Y usted accedió? Pregunté conteniendo la rabia. Tuvo la decencia de verse avergonzado. Solo anoté lo que él relató. No hice un diagnóstico formal. Lo observé en silencio, sin apartar la vista. Dejé que el silencio se estirara hasta hacerlo incomodarse. Luego hablé despacio, con una calma que me sorprendió. Doctor Pablo, mi hijo está planeando matarnos a Ricardo y a mí. Su rostro se descompuso al instante. ¿Qué, Teresa? Eso es muy grave. Tengo pruebas, dije mientras sacaba mi celular del bolso. Y ahora entiendo por qué necesitaba su ayuda, aunque fuera sin darse cuenta. Si en mi historial aparecía que yo estaba perdiendo la memoria, mi muerte accidental parecería completamente natural. El doctor empalideció. Vi cómo sus manos temblaban al ajustarse las gafas. Yo nunca haría algo así, Teresa. Créame, pensé que Alejandro solo estaba preocupado por usted. Le mostré las fotos que había tomado de los mensajes de mi hijo y su esposa. A medida que los leía, su expresión fue cambiando. Primero incredulidad, luego horror, y finalmente un silencio avergonzado. Dios mío, murmuró. No tenía idea. Quiero ver mi historial médico. Le exigí. Ahora. Vaciló un momento, pero finalmente giró su monitor hacia mí. En la pantalla, el texto me golpeó como un puñetazo. Paciente presenta signos de declive cognitivo según lo relatado por el hijo. Episodios de confusión, desorientación temporal y olvido de nombres y eventos recientes. Se recomienda evaluación neurológica completa. Esto es mentira, dije con voz firme. Y usted lo sabe. Solo registré lo que Alejandro me dijo. No lo confirmé ni lo diagnostiqué. Balbuceó. Pero lo escribió en mi historial oficial. Repliqué. Eso basta para destruir mi credibilidad. Si yo muriera accidentalmente, nadie dudaría del informe. Pablo se llevó una mano al rostro, visiblemente perturbado. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente. Primero imprima ese historial y fírmelo. Luego redacté un nuevo informe, con fecha de hoy, donde conste que me examinó personalmente y no encontró ningún signo de deterioro mental. Asintió sin decir palabra. Sus dedos temblaban mientras tecleaba, y luego imprimía los documentos. Cuando me los entregó, lo miré con frialdad. «Y doctor», añadí mientras guardaba los papeles, «si algo le pasa a Ricardo o a mí, sepa que esto», miró los documentos, «será lo primero que la policía vea». Salí del consultorio con las piernas temblando, pero con el corazón decidido. Llevaba en mis manos una prueba real, una pieza que podía cambiarlo todo. El doctor había sido manipulado, sí, pero su descuido casi nos cuesta la vida. Subí al auto y conduje directo al banco. Necesitaba actuar antes de que Alejandro siguiera moviendo piezas a mis espaldas. El gerente, don Mauricio, me recibió con su sonrisa habitual, aunque esta vez noté un leve desconcierto cuando le expliqué lo que necesitaba. ¿Revocar el poder de su hijo?, repitió sorprendido. «Doña Teresa, ¿está segura? Su hijo vino hace poco a actualizar los permisos.
Dijo que ustedes querían que él tuviera más control sobre las cuentas, ya que el señor Ricardo no estaba bien de salud. Sentí que la sangre me hervía. Ricardo está perfectamente bien, señor Mauricio. Respondí sin titubear. Y sí, estoy completamente segura. Quiero revocar cualquier poder que le hayamos dado a Alejandro, y también quiero revisar todos los movimientos de nuestras cuentas en los últimos 6 meses. El hombre asintió, algo nervioso, y comenzó a teclear. Durante la siguiente hora revisamos cada detalle, cada transacción, cada movimiento sospechoso. Y mientras veía desfilar los números en la pantalla, una sensación helada me recorrió el cuerpo. No solo había traición en juego, era algo más grande. Una red de mentiras tejida con cuidado, con tiempo, y con una frialdad que me estremecía. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Mientras revisábamos los movimientos bancarios, el señor Mauricio frunció el ceño de pronto. «Doña Teresa, hay algo más que debería ver», dijo con voz baja. Me incliné hacia la pantalla, temiendo lo peor. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Parece que su hijo Alejandro solicitó una segunda tarjeta a nombre del señor Ricardo», explicó tragando saliva. Alegó que su padre había perdido la original y no quería molestarlo con el papeleo. Sentí un calor subir a mi rostro. «¿Y ustedes emitieron una nueva tarjeta sin la firma ni la presencia de mi esposo?», pregunté incrédula. El gerente evitó mirarme directamente. Él tenía poder legal sobre las cuentas, y como ya manejaba varios trámites por ustedes, creímos que era un proceso rutinario. Respiré hondo, luchando por no perder el control. «Cancele esa tarjeta inmediatamente», dije con voz firme, «y bloquee cualquier intento de emitir otra si no estamos los dos presentes». El señor Mauricio asintió con evidente vergüenza. «Por supuesto, doña Teresa. Lo haré de inmediato». Salí del banco con el corazón acelerado. Sentía una mezcla amarga de alivio y terror. Había logrado detener una parte del plan, sí, pero ahora comprendía lo grande que era la red que Alejandro había tejido. Todo estaba fríamente calculado. Los movimientos financieros, el historial médico falso, el seguro de vida. Había preparado el terreno con precisión para que nuestra muerte pareciera un simple accidente. Mientras conducía de regreso a casa, el celular sonó. Cuando vi el nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. «Era él», respondí tratando de que mi voz sonara tranquila. «Hola, hijo. Mamá, ¿todo bien?». Su tono era relajado, casi cariñoso, pero me estremeció. «Acabo de llegar del viaje. Sofía me contó que llevaste su celular a reparar. Fuiste muy amable». Su naturalidad era escalofriante. Sabía que no había habido ningún viaje. «De nada, querido», respondí forzando una sonrisa que él no podía ver. «El técnico es hijo de una colega mía. Nos hizo un buen precio». «Qué bien», dijo. «Oye, estaba pensando en pasar por ahí esta noche con Sofía. Hace tiempo que no cenamos juntos, ¿no?». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué esa repentina visita? ¿Será que sospechaban algo? ¿O el doctor Pablo los había llamado después de mi cita? Apreté el volante con fuerza. «Claro, hijo. Será un gusto», respondí fingiendo entusiasmo. «Haré esa lasaña que tanto te gusta». «Perfecto», contestó. «Ay, mamá, ¿fuiste al médico que te recomendé?». Sofía me dijo que todavía no habían ido. Me tragué el nudo en la garganta. «De hecho, fui esta mañana», respondí con voz firme. «El doctor Pablo me hizo algunas pruebas y dijo que estoy perfectamente bien para mi edad». Hubo un silencio breve. Luego otro más largo. «Ah, bueno. Qué bueno entonces», dijo al fin, con un tono que me heló la sangre. «Pero quizás no estaría de más buscar una segunda opinión. Ya sabes, a veces el doctor Pablo es muy conservador». «Lo pensaré», respondí cortante. «Nos vemos esta noche, entonces». «Sí, sobre las 7:30. Los queremos mucho, mamá», colgué. Mis manos temblaban. Su voz había sonado amable, pero debajo de esa amabilidad había algo más. Algo afilado, como una amenaza disfrazada de cariño. Sabía que esa cena no era una simple visita familiar. Al llegar a casa, encontré a Ricardo rodeado de papeles, el ceño fruncido. «¿Cómo te fue?», preguntó apenas me vio. ¿El médico estaba involucrado? Le conté todo. Cómo Alejandro había manipulado al doctor Pablo, cómo falsificó documentos, cómo controlaba nuestras cuentas, y cómo acababa de llamarme para cenar esa noche. Ricardo se puso pálido. «¿Crees que sospechan que descubrimos algo?». «No lo sé», respondí, pero se alteró cuando mencioné al doctor Pablo. «Tal vez quiere venir a observarme, a ver si noto algo». Nos miramos en silencio. La misma pregunta flotaba entre nosotros.
¿Qué pensaban hacer durante esa cena? Ricardo fue el primero en romper el silencio. «No podemos comer ni beber nada que traigan», dijo con voz baja, «y uno de nosotros debe vigilar constantemente lo que hacen», asentí. «Y vamos a grabar todo. Si dicen algo que nos sirva como prueba, debemos tenerlo registrado». Ricardo fue a buscar su vieja grabadora digital, una que usaba cuando todavía trabajaba como profesor. La probamos, asegurándonos de que funcionara, y luego pensamos dónde esconderla. Finalmente decidimos colocarla entre los libros del estante del comedor, justo frente a la mesa. Pasé la tarde preparando la lasaña que le prometía a Alejandro, aunque el simple pensamiento de sentarme frente a él y Sofía me revolvía el estómago. Cada corte de cuchillo, cada ruido en la cocina, me recordaba lo que estaba en juego. Esa noche, la casa estaría llena de sonrisas falsas, palabras suaves y un peligro mortal disfrazado de cariño familiar. Y yo, aunque temblaba por dentro, sabía que no podía mostrar miedo, porque si Alejandro percibía la menor grieta en mi actuación, no habría mañana para ninguno de los dos. Cada vez que recordaba los mensajes, ese tono frío y calculador con el que nuestro propio hijo hablaba sobre nuestra muerte, sentía que algo dentro de mí se rompía. Era un dolor que ninguna palabra podía describir. Mientras poníamos la mesa para la cena, miré a Ricardo con el corazón apretado. «¿En qué fallamos?», le pregunté en voz baja. «¿Cómo llegamos a esto?». Ricardo negó lentamente con la cabeza, con los ojos vidriosos. «No lo sé, Teresa. Pensé que conocíamos a nuestro hijo». A las 7 en punto el timbre sonó. Sentí un vacío en el estómago. Ricardo y yo nos miramos una última vez. Era una mirada que decía todo sin palabras. La grabadora estaba encendida, oculta bajo la mesa. Nuestro plan era simple: actuar con naturalidad, observar cada gesto, cada palabra, y si podíamos, obtener una prueba que los delatara. Abrí la puerta con una sonrisa forzada. Alejandro estaba ahí, radiante, sosteniendo una botella de vino. Sofía, a su lado, traía una caja de bombones que sabía perfectamente que eran mis favoritos. «¡Mamá!», exclamó Alejandro abrazándome con fuerza. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ese abrazo, que antes me llenaba de ternura, ahora me resultaba repulsivo. ¿Cómo podía tocarme sabiendo lo que planeaba? «Qué alegría verte, mamá. Trajimos un vino especial», dijo extendiendo la botella. «Gracias, hijo», respondí, fingiendo normalidad mientras miraba la etiqueta. Era un vino caro, uno que solía gustarme, pero esta vez solo pensé si estaría adulterado. Ricardo los recibió en la sala, tratando de mantener el mismo aire tranquilo. Les ofreció café, agua o jugo, pero Alejandro fue rápido. «No todavía, papá. El vino lo guardamos para la cena». Hablamos de cosas sin importancia por casi media hora. El trabajo, el clima, noticias tontas. Todo se sentía irreal. Yo fingía sonreír, pero por dentro solo escuchaba el sonido del reloj marcando los minutos, como si cada uno nos acercara a un destino incierto. Notaba cómo Alejandro lanzaba miradas a Sofía, cómo ella observaba cada movimiento mío con una atención inquietante. Y entonces él cambió el tono. «Mamá, ¿cómo te fue con el doctor Pablo?», preguntó con una sonrisa fingida. «¿Te hizo algún examen? ¿Te dijo algo preocupante?». Tomé aire, calmada. «Nada especial, hijo. Solo revisó lo de siempre. Dijo que estoy perfectamente bien para mi edad». Su rostro se tensó. «Ah, sí, qué raro. Me había comentado que sospechaba algo más serio. Quizá Alzheimer en etapa inicial», dijo fingiendo preocupación. Lo miré directo a los ojos. «¿En serio?», pregunté con tono ingenuo. «¿Cuándo te dijo eso?». Se dio cuenta del error, pero ya era tarde. «Bueno, la semana pasada, cuando hablé con él sobre esos episodios tuyos». «¿Qué episodios?», pregunté fingiendo confusión. Alejandro sonrió con ese aire condescendiente que me revolvía el estómago. «¿Ves? Eso es justo lo que nos preocupa. Olvidas cosas. Por ejemplo, el nombre de la vecina, o que dejaste la estufa encendida por horas. Mentiras. Todo inventado». «Qué curioso», respondí sonriendo con calma. «Hablé con doña Iracema ayer mismo, y no cocino hace días. Últimamente uso más el microondas». Su sonrisa se desvaneció un poco. Ricardo intervino con naturalidad. «La lasaña está lista», anunció. «Vamos a la mesa». Serví la comida con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Ricardo aprovechó un descuido para intercambiar las copas. Habíamos planeado todo. Fingiríamos beber el vino que trajeron, pero en realidad beberíamos de otra botella que ya teníamos abierta en la cocina. «Un brindis», propuso Alejandro levantando su copa. «Por la familia y por la salud». Levantamos las nuestras.
Fingí beber mientras observaba cuidadosamente. Alejandro y Sofía bebieron sin dudar, con total normalidad. Tal vez el vino no estaba adulterado, o tal vez todavía esperaban otro momento. Sofía dejó la copa sobre la mesa y sonrió. «Teresa, estuvimos hablando con Alejandro», dijo suavemente. «Nos preocupa que sigan viviendo solos en una casa tan grande». «Es cierto», agregó Alejandro. «Ustedes ya no son unos jovencitos». «¿Y qué sugieres, hijo?», pregunté manteniendo la voz serena. Él cruzó las manos sobre la mesa. «Solo pensamos que sería mejor que se mudaran con nosotros un tiempo. Así podríamos cuidarlos». Ricardo y yo nos miramos por un segundo. Esa propuesta, que sonaba amable, era justo lo que temíamos. El paso siguiente del plan. Mi mente se llenó de pensamientos. ¿Y si esa cena era una trampa? ¿Y si, al no lograr el diagnóstico falso, ahora buscaban otra forma de deshacerse de nosotros? Traté de mantener el control. «Lo pensaremos, hijo», dije sonriendo. «Pero por ahora estamos bien aquí. No lo dejen para después», insistió Sofía, con un tono más firme. «Nunca se sabe cuándo puede pasar algo». Su mirada me heló la sangre. Sabía perfectamente lo que quería decir. Ricardo se aclaró la garganta, tratando de aliviar la tensión. «¿Les sirvo más lasaña?», preguntó. «No, gracias, papá», dijo Alejandro con una sonrisa apenas disimulada. «Estoy seguro de que pronto habrá más motivos para brindar». Y en ese momento, por primera vez, sentí miedo de verdad. No por mí, sino por lo que todavía podía pasar esa noche. Alejandro sonrió con esa falsa amabilidad que ya empezaba a resultarme insoportable. «Mamá, papá, lo decimos por su bien», dijo con voz suave. «Con esos episodios que han tenido últimamente, pensamos que tal vez sería mejor que se mudaran a un lugar más pequeño, más cómodo para ustedes. Oh, si prefieren, Sofía y yo podríamos venir a vivir aquí por un tiempo, hasta que estén más tranquilos». Sentí el cuerpo de Ricardo tensarse junto al mío. Lo supe de inmediato. Ese era el siguiente paso de su plan. Querían instalarse en nuestra casa, tenernos cerca, vigilar cada uno de nuestros movimientos. Hasta el final. Respiré profundo y sonreí, disimulando mi rabia. «Qué detalle tan amable, hijo», dije con voz firme. «Pero estamos perfectamente bien. ¿No es así, Ricardo?» «Absolutamente», respondió él con un tono seguro. «De hecho, estábamos pensando en hacer un viaje, tal vez pasar una temporada en la costa, quizá Cancún». Vi cómo Alejandro y Sofía se miraron de inmediato, sorprendidos. «¿Viaje? ¿Ahora?», preguntó Alejandro frunciendo el ceño. «No creo que sea una buena idea, papá. Mamá todavía tiene sus exámenes médicos pendientes, ¿no?» «Todo está en orden», respondí antes de que Ricardo hablara. «El doctor dijo que ambos estamos perfectamente. No hay nada que nos impida viajar». Sofía forzó una sonrisa, pero sus ojos seguían fríos, como si analizaran cada palabra que decía. «Si quieren, puedo ayudarles a planear el viaje», propuso. «Buscar hoteles, paquetes, vuelos, lo que necesiten». «No será necesario», contesté cortante. «Ya tenemos todo preparado». El resto de la cena transcurrió bajo una tensión insoportable. Cada palabra de ellos estaba cuidadosamente elegida. Cada gesto tenía una intención oculta. Yo podía sentirlo. Intentaban medir nuestra lucidez, probar si aún podían manipularnos o si necesitaban cambiar de táctica. Cuando serví el postre, un flan que preparé yo misma frente a Ricardo, Alejandro retomó la conversación con ese tono casual que usaba cuando quería esconder algo importante. «Estuve hablando con un abogado», dijo. «Me comentó sobre ciertos documentos que podrían ser útiles. Poderes especiales, ya sabes, por si algún día ocurre una emergencia». Ricardo lo miró sin perder la calma. «¿Qué tipo de emergencia?», preguntó. «Bueno», respondió Alejandro encogiéndose de hombros. «Si uno de ustedes se enferma, o si mamá llega a tener algún problema de memoria más serio, el abogado dijo que sería bueno firmar un poder completo para que yo pueda tomar decisiones médicas y financieras por ustedes». Sentí un nudo en la garganta. Lo miré detenidamente. Ese rostro, el mismo que acaricié tantas veces cuando era un niño, ahora era el de un desconocido. ¿En qué momento se había perdido? «No será necesario, hijo», dije con calma. «Hace poco actualizamos todos nuestros documentos. Incluso hicimos algunos cambios en el testamento y en los beneficiarios del seguro». Por primera vez en la noche, su rostro se contrajo. «¿Cambios?», preguntó con una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Qué tipo de cambios?». «Nada importante», respondí sonriendo. «Solo asegurándonos de que todo esté en orden, por si algo nos llegara a pasar».
Sofía intervino de inmediato, poniendo una mano sobre su brazo. Siempre es bueno revisar esas cosas, dijo suavemente. ¿Consultaron con un abogado? Ricardo asintió sin titubear. Sí, el doctor Mauricio, el mismo que tú nos recomendaste. Muy profesional, por cierto. Claro que ese abogado no existía, pero la mentira fue suficiente. Los vi mirarse incómodos, confundidos. La seguridad que habían mostrado toda la noche se desmoronó un poco. A las 10 en punto, Alejandro miró su reloj. Bueno, tenemos que irnos, anunció. Mañana trabajamos temprano. Lo sabía. No se iban por cansancio. Se iban porque necesitaban tiempo para pensar, para reajustar el plan. Nos abrazaron antes de salir. Abrazos vacíos, sin alma. Te queremos, dijeron. Mentiras. Cada palabra pesaba como una piedra. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue abrumador. Ricardo y yo nos dejamos caer en el sofá, exhaustos. Habíamos actuado durante horas. Nos descubrieron, susurró él. Notaron que algo cambió. Asentí en silencio. Tomé la grabadora y la rebobiné. Escuchamos toda la conversación, analizando cada frase. Las intenciones eran claras. Todavía querían hacerlo, pero ahora dudaban, desconfiaban. Nuestras precauciones los habían frenado, pero no los habían detenido. Van a intentar algo pronto, dijo Ricardo con voz tensa. No pueden esperar mucho más. Lo sé, respondí. La grabación ayuda, pero no basta. Necesitamos más pruebas, algo que los incrimine sin margen de duda. ¿Y si los confrontamos directamente? Sugirió él. Negué con la cabeza. Sería peligroso. Lo negarían todo y solo los pondríamos en alerta. Esa noche, revisamos todas las cerraduras 3 veces. Ricardo colocó una silla bajo la manija de la puerta. Yo dormí con el teléfono al lado, la linterna lista y el corazón acelerado. Jamás imaginé llegar al punto de protegerme de mi propio hijo, pero esa noche, al cerrar los ojos, supe con certeza que el verdadero peligro dormía con la conciencia tranquila, bajo otro techo, esperando el momento perfecto para volver a intentarlo. A las 8 en punto, el rugido de un motor me arrancó del sueño. Me asomé por la ventana, el corazón latiéndome en los oídos. Una camioneta negra se había detenido frente a la casa. Reconocí enseguida a Sofía bajando con su bolso en la mano. Iba sola. No había rastro de Alejandro. «Ricardo», susurré con urgencia. «Sofía está aquí». Él se incorporó aún medio dormido, confuso. «¿A esta hora? ¿Y Alejandro?» «No lo sé. Quédate arriba. Voy a ver qué quiere». Bajé las escaleras tratando de calmarme, pero cada paso parecía amplificar el ruido en mi pecho. Era demasiado temprano, un día laboral. ¿Qué hacía ella aquí sin avisar? Apenas llegué al recibidor, Sofía estaba levantando la mano para tocar el timbre. Abrí la puerta antes de que lo hiciera. Su cara se tensó por un segundo. Luego apareció esa sonrisa amable que ya no me engañaba. «Teresa», dijo fingiendo naturalidad. «Perdón por venir tan temprano. Pasaba por aquí camino al trabajo y quise dejarte unos documentos que Alejandro preparó». Sostenía un folder amarillo, como si llevara dentro la cura a todos nuestros problemas. «¿Qué documentos son esos?», pregunté sin moverme. «Solo unas copias del poder del que hablamos anoche, y algunos artículos sobre tratamientos para el Alzheimer temprano. Alejandro está muy preocupado por ti». Su tono era dulce, pero algo en su mirada me heló. Era una trampa. Lo sentí de inmediato. Tal vez ya habían falsificado mi firma, o preparado algo para hacernos caer. «¿Por qué no pasas?», propuse con voz serena, aunque por dentro mi cuerpo gritaba. «Podemos tomar un café y los revisamos juntas». «Ay, no puedo quedarme. Voy tarde al trabajo», respondió dudando, dando un paso atrás. «Insisto», dije abriendo más la puerta. «Ricardo acaba de preparar café fresco. Solo serán 5 minutos». Vaciló y finalmente entró. Su perfume llenó el aire, dulce y tenso a la vez. La conduje hasta la cocina, donde Ricardo ya nos esperaba con una calma calculada, taza en mano. «Sofía, qué sorpresa», dijo él sonriendo. «Trajo unos documentos para que firmemos», dije, recalcando esa palabra. Ricardo captó la señal al instante. «Perfecto. Veamos qué tenemos aquí», respondió mientras tomaba el folder. Sofía se removió en la silla. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Los ojos seguían cada movimiento de Ricardo, como si temiera que descubriera algo. «Interesante», murmuró él tras hojear algunas páginas. «Este documento le daría a Alejandro control total sobre nuestras finanzas y decisiones médicas. En otras palabras, nos volvería legalmente incapaces». Sofía forzó una risa nerviosa.
Es solo una precaución, considerando la condición de Teresa. ¿Qué condición sería esa? Pregunté, sosteniendo su mirada. Bueno, los lapsos de memoria, la confusión. Alejandro ha notado varios episodios. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Curioso, dije lentamente, porque el doctor Pablo me revisó ayer y no encontró nada fuera de lo normal. Los médicos pueden equivocarse, replicó ella recuperando algo de firmeza. Por eso Alejandro pensó en una segunda opinión, con un especialista más reconocido. Ricardo cerró el folder con calma y lo empujó de nuevo hacia ella. Agradecemos la preocupación, Sofía, pero no vamos a firmar esto. De hecho, ya empezamos a revocar el poder limitado que le dimos a Alejandro el año pasado. Por un instante, el rostro de Sofía se descompuso. Esa sorpresa genuina no pudo esconderse. Luego fingió preocupación. ¿Pero por qué? Alejandro solo quiere ayudar. Estamos seguros de eso, intervine suavemente. Pero preferimos seguir tomando nuestras propias decisiones. Se levantó de golpe, fingiendo mirar el reloj. Tengo que irme, de verdad estoy muy atrasada. Por supuesto, respondí acompañándola hasta la puerta. Dile a Alejandro que lo llamaremos más tarde para hablar de estos documentos. La observé mientras se subía a la camioneta. Ni una mirada atrás, solo ese silencio espeso que deja la mentira cuando ya no puede sostenerse. Ricardo se acercó detrás de mí. Están acelerando el plan, susurró. Asentí. Y eso significa que tenemos que actuar ya. Cerramos la puerta con llave. Nos sentamos en la mesa y revisamos con cuidado los papeles que había dejado. Todo estaba perfectamente calculado. Si hubiéramos firmado, Alejandro tendría poder absoluto sobre nuestras cuentas, nuestras propiedades, incluso sobre nuestras decisiones médicas. Era un golpe legal, invisible, disfrazado de preocupación familiar. Miré a Ricardo y supe que pensábamos lo mismo. Ya no había tiempo. La batalla por nuestra seguridad había comenzado, dentro de nuestra propia casa. Mientras hojeábamos los papeles, encontré algo que me heló todavía más. Un formulario de internación voluntaria para una residencia que, en realidad, era un centro para personas con demencia avanzada, y tenía espacios para nuestras firmas. Ya ni se molestan en disimular, murmuró Ricardo con las manos temblorosas. Es como si nos pidieran que firmemos nuestra propia condena. Me sorprendí a mí misma diciendo lo que sentía. Cuanto más obvios sean, mejor para nosotros. Nos están dejando pruebas claras. Pasé la mañana fotografiando cada hoja, cada firma, cada cláusula. Creé copias digitales y se las mandé a Estela, mi amiga de toda la vida, la única persona fuera de la casa en la que confiaba sin dudar. Le pedí que guardara todo en un lugar seguro y que no contara nada por ahora. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Ricardo cuando terminé de enviar los archivos. Tenemos que movernos, respondí con calma tensa. Esto ya no es un juego. Convencimos que lo adecuado no era ir a la policía de inmediato sin asesoría legal. Necesitábamos a alguien que nos protegiera desde el marco jurídico. Buscamos a una abogada sin vínculos con Alejandro, la doctora Lucía Méndez, experta en derecho familiar y penal. Nos recibió en un despacho elegante en el centro y le explicamos todo: los mensajes, las transferencias, el seguro falsificado, los informes manipulados y los documentos que Sofía había dejado esa mañana. Lucía nos escuchó sin interrumpir, tomando notas, mirando a los ojos de los dos cuando hacía preguntas puntuales. Al terminar, respiró profundo. Esto es gravísimo, dijo. Aquí hay indicios de varios delitos: conspiración, falsificación, intento de fraude y, en el peor de los casos, conspiración para homicidio. Ricardo preguntó por las pruebas. Yo mostré las fotos y la grabación. La abogada frunció el ceño. Los mensajes son muy contundentes, admitió. Pero hay un problema técnico. Si se obtuvieron accediendo al celular de Sofía sin su consentimiento, podrían ser impugnados como pruebas ilícitas. Aún así, dada la inminencia del riesgo, podemos estructurar un caso robusto. ¿Qué hacemos primero?, pregunté. Lo urgente es neutralizar cualquier poder que tengan sobre sus cuentas y documentos, respondió Lucía. Prepararé las actuaciones para revocar poderes, bloquear la posibilidad de otorgar nuevos, sin la presencia de un abogado independiente, y dejar constancia formal de su capacidad mental. Yo puedo actuar como perito y testigo. Después presentaremos la denuncia con todo lo que reúnan.
Pasamos las siguientes horas firmando papeles, declarando lo ocurrido y organizando cada paso con minuciosidad. Lucía fue impecable. Dejó todo listo, legalmente blindado. Cuando terminó, dejó caer otra recomendación que nos heló el cuerpo. Por su seguridad, no vuelvan a su casa hoy, dijo con voz firme, al menos hasta que la policía pueda instalar una vigilancia y obtener una orden de protección. Salimos del despacho con los sobres llenos de documentos y un nudo en la garganta. Nos dirigimos directamente a la comisaría. Allí presentamos la denuncia. El comisario de turno, Raúl Salas, leyó las pruebas con atención y su rostro mostró preocupación. «Esto es extremo», dijo. «Voy a asignar un investigador de inmediato y pediré vigilancia discreta en su domicilio. Además, con su permiso, enviaré un equipo técnico para instalar cámaras ocultas que graben cualquier movimiento en su casa». Aceptamos sin pensarlo. Cualquier ayuda era mejor que quedarse solos. Mientras firmábamos la denuncia, sentí que el mundo, por primera vez en días, respondía a nuestro llamado. Pero también sabía que aquello solo era el inicio de una batalla que la familia nunca imaginó librar. Proteger nuestra vida y, al mismo tiempo, enfrentar la traición que venía de adentro. Cuando el comisario nos explicó el plan, sentí una mezcla de alivio y miedo. «Si intentan entrar o manipular algo», dijo con firmeza, «quedará todo registrado. Tendremos pruebas sólidas». Asentimos sin pensarlo. La estrategia era clara. Regresaríamos brevemente a casa para recoger lo necesario, mientras el equipo policial instalaba cámaras ocultas en puntos clave. Luego nos alojaríamos en un hotel del centro, bajo nombres falsos, hasta tener garantías de seguridad. El viaje de vuelta fue silencioso. Ricardo miraba por la ventana del taxi con el rostro desencajado. Cuando nos acercábamos al vecindario, murmuró apenas: «Nunca pensé que llegaría el día en que sentiría miedo de nuestro propio hijo». Apreté su mano con fuerza. No había palabras que pudieran suavizar esa herida. Desde afuera, la casa lucía como siempre. Las flores del jardín bien cuidadas, las cortinas en su sitio, el buzón que Alejandro pintó cuando era niño. Todo parecía tan normal. Y sin embargo, esa casa ya no era un hogar. Era el epicentro de una pesadilla. Los agentes llegaron discretamente en un vehículo común. Entraron por la parte trasera y comenzaron su trabajo sin hacer ruido. Instalaron cámaras diminutas en el salón, la cocina, los pasillos y las entradas. Una de ellas, tan pequeña como un botón, quedó oculta entre los libros de la estantería del comedor. Las imágenes se transmitirán directamente a la delegación, nos explicó uno de los oficiales. Cualquier movimiento quedará grabado las 24 horas. Mientras ellos trabajaban, Ricardo y yo recogimos algunas mudas de ropa, los medicamentos y documentos personales. Intenté no mirar demasiado las fotografías enmarcadas en las paredes, pero mis ojos se detuvieron un instante en una. Alejandro de niño, abrazándonos, riendo con los dientes chuecos. Sentí un nudo en la garganta. Ese recuerdo, que antes era pura ternura, ahora dolía como una herida abierta. «Estamos listos», anunció el oficial a cargo. «Las cámaras son indetectables. Si alguien entra, lo sabremos al instante». Nos entregó una tarjeta con un número de emergencia. Cualquier cosa fuera de lo normal, llámenos de inmediato. Estábamos por salir cuando mi teléfono comenzó a sonar. Miré la pantalla y mi corazón se aceleró. Alejandro. El agente me indicó con un gesto que contestara como si nada. «Hola, hijo», dije esforzándome por sonar tranquila. «Mamá, ¿dónde están?», preguntó con tono fingidamente preocupado. Pasé por la casa y nadie responde. El estómago se me encogió. Había ido a la casa. «¿Por qué?» «Estamos de compras en el centro», mentí. «Necesitábamos algunas cosas». «Ah, ya veo», respondió con falsa naturalidad. Me preocupé. Nunca salen sin avisar. Fue algo de último minuto, dije intentando no titubear. «En un rato estaremos de regreso». «Perfecto, los espero». «Tengo una sorpresa para ustedes». Me quedé helada. «¿Una sorpresa?», pregunté intentando mantener la voz firme. «Sí, traje el vino que les gusta». Pensé que podríamos pasar la tarde conversando sobre los documentos que Sofía dejó. El policía, atento a cada palabra, me indicó con la mirada que siguiera la charla. «Qué amable, hijo», dije. «Llegaremos en media hora». «Excelente. Los espero», respondió él antes de colgar. Apenas terminé la llamada, el oficial tomó su radio. «Sospechoso en el lugar», dijo con voz seca. «Repito, sospechoso dentro del domicilio. Mantengan distancia, pero atentos».
Luego nos explicó con serenidad calculada. Vamos a dejar que actúe. Si intenta colocar algo, alterar documentos o preparar una trampa, quedará todo grabado. Eso sería evidencia irrefutable. El plan tenía sentido, pero la idea de mi hijo caminando por nuestra casa, quizá tocando nuestras cosas, manipulando pruebas o algo peor, me helaba la sangre. ¿Y si descubre las cámaras?, preguntó Ricardo. Imposible, respondió el agente. Son imperceptibles y los agentes ya están vigilando la zona. Nos llevaron a un café a unas cuadras, desde donde esperábamos novedades. El reloj parecía no avanzar. Cada minuto se estiraba como una eternidad. En mi cabeza, 1000 imágenes. Alejandro abriendo cajones, escondiendo algo, tal vez vertiendo veneno en la cocina o falsificando documentos. Después de unos 40 minutos, el teléfono del agente sonó. Contestó en silencio, asintiendo con expresión tensa. Cuando colgó, nos miró directamente. «Tenemos algo», dijo con gravedad. «Muy interesante». Nos levantamos de inmediato y lo seguimos de vuelta a la delegación. Allí, en una pequeña sala llena de monitores, sabíamos que estábamos a punto de ver con nuestros propios ojos lo que Alejandro había hecho dentro de nuestra casa. Y aunque deseaba que no fuera nada, en el fondo sentía que esa grabación cambiaría todo. El comisario Salas ya nos esperaba cuando llegamos. Su rostro serio decía más que cualquier palabra. Nos hizo una señal para acercarnos. «Señores Pérez, creo que deben ver esto», dijo con voz grave. En la pantalla, el corazón se me detuvo. Era Alejandro, mi hijo, entrando tranquilamente en nuestra cocina con 2 bolsas de plástico en las manos, como si fuera a preparar la cena de siempre. Pero lo que hizo después fue algo que ninguna madre debería ver jamás. Miró a su alrededor, asegurándose de estar solo. Luego comenzó a actuar con una calma que helaba la sangre. Sacó frascos de medicamentos de las bolsas y los colocó en nuestro botiquín, mezclándolos con los nuestros, como quien guarda la compra del día. Después tomó una botella de vino, la misma que decía traer como sorpresa, la abrió con cuidado y vertió un polvo blanco dentro. Lo movió despacio, casi con precisión quirúrgica, y volvió a poner el corcho como si nada. Mi respiración se cortó. Sentí un nudo en el pecho cuando lo vi sacar del bolsillo un pequeño aparato metálico. Lo pegó debajo de la mesa de la cocina. «Eso parece un micrófono o una cámara oculta», dijo uno de los agentes. Me llevé las manos a la boca. «Dios mío», murmuré. No podía creer lo que veía. Mi hijo, el mismo al que enseñé a caminar, estaba preparando nuestra muerte con frialdad. El comisario habló sin apartar la mirada de la pantalla. «Ahora tenemos pruebas más que suficientes», dijo con voz firme. Emitiré órdenes de arresto para Alejandro Pérez y Sofía Pérez de inmediato. Ricardo, temblando, apenas pudo preguntar. «¿Qué? ¿Qué puso en nuestro botiquín?» «Aún no lo sabemos», respondió Salas. «Pero por la apariencia, parecen medicamentos controlados, probablemente en dosis letales. Y el polvo en el vino, apuesto a que es un sedante potente». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El comisario me puso una mano en el hombro. «Señora Pérez, sé que esto es insoportable, pero debo decirlo con claridad. Su hijo estaba intentando matarlos hoy. Si hubieran vuelto a casa y bebido ese vino...» Su voz se quebró apenas un segundo. No estaríamos hablando ahora. No pude contener el llanto. Las lágrimas me ardían en la cara. Ya no eran sospechas ni intuiciones. Era real. Mi propio hijo, el niño que cuidé con amor, había cruzado una línea de la que no se regresa. Ricardo me abrazó con fuerza. «¿Qué pasará ahora?», preguntó entre sollozos. «Serán arrestados hoy mismo», contestó el comisario. «Con estas pruebas no habrá forma de que queden libres, pero por precaución les recomiendo seguir en el hotel unos días más». Asentimos en silencio, con el alma hecha pedazos. Íbamos saliendo de la delegación cuando una oficial entró corriendo. «Comisario Salas, acabamos de recibir una llamada. Alejandro y Sofía están ahora mismo en la casa de los Pérez. Parecen nerviosos. Los están buscando». El comisario reaccionó al instante. «Equipo táctico preparados. Vamos ya». Se volvió hacia nosotros. Probablemente sospechan que algo anda mal, que no volvieron como prometieron. «Los detendremos esta noche». Sin pensar le pregunté, «¿Podemos ir con ustedes?». Parte de mí quería escapar y no ver nunca más a Alejandro, pero otra parte necesitaba cerrar ese ciclo con mis propios ojos. El comisario dudó unos segundos antes de asentir. «Pueden venir, pero se quedarán dentro del coche. No interfieran, ¿de acuerdo?». El trayecto fue eterno.
El sonido de la sirena apagada, el silencio pesado y mi corazón golpeando sin ritmo. No podía dejar de preguntarme en qué momento perdí a mi hijo. Como ese joven que una vez me decía, «Te quiero, mamá», se había convertido en alguien capaz de desear mi muerte. Cuando llegamos, la casa estaba rodeada. Varios vehículos policiales se ocultaban entre los árboles y las luces de las patrullas permanecían apagadas. Por la radio escuchamos, sospechosos dentro de la vivienda. Parecen discutir, están intentando comunicarse por teléfono. Efectivamente, mi celular vibraba una y otra vez. Alejandro llamando, insistente. No contesté. Cada timbre me hacía temblar. Ricardo me tomó la mano. «Todo va a terminar hoy», me susurró con una voz que intentaba sonar firme. Pero en mi interior, algo me decía que aún faltaba lo peor. El comisario Salas hablaba en voz baja por la radio, dando órdenes precisas, su mirada fija en la casa como un cazador que espera el momento justo. «Equipos en posición», susurró finalmente. Entramos en 1 minuto. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Fue entonces cuando algo se movió. La puerta principal se abrió de golpe y Alejandro salió apurado, con Sofía justo detrás. Ambos llevaban mochilas al hombro y miraban a todos lados, nerviosos, como si el aire mismo los persiguiera. «Van a escapar», dijo Ricardo en un murmullo. Antes de que pudiera reaccionar, los agentes se movieron con una precisión escalofriante. De entre los árboles, los autos, las sombras, surgieron como fantasmas uniformados. «¡Policía! ¡Alto ahí! ¡Manos arriba!», gritó uno de ellos. Alejandro se quedó congelado. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con miedo. Por un segundo pensé que iba a correr, pero comprendió que estaba acorralado. Levantó lentamente las manos. Sofía lo imitó llorando. En cuestión de segundos los esposaron y los metieron en patrullas separadas. Todo fue tan rápido, tan exacto, que me sentí dentro de una película, solo que aquella historia era la mía. El comisario se acercó al coche donde Ricardo y yo esperábamos. «Todo terminó», dijo con voz firme. «Están bajo custodia. Los cargos son graves. Intento de homicidio, conspiración y varias otras acusaciones. Encontramos el vino adulterado, los medicamentos falsos. Lo tenemos todo grabado». Miré por la ventana y lo vi. A mi hijo, con las manos esposadas, caminando hacia la patrulla. Su rostro no mostraba culpa, solo una rabia contenida, una mezcla de impotencia y orgullo herido. Nuestras miradas se cruzaron por un instante que se me hizo eterno. No vi al niño que crié, sino a un extraño con el alma vacía. No sentí alivio, tampoco furia, solo un hueco profundo, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. En la delegación tuvimos que dar más declaraciones. Los policías revisaron las mochilas de Alejandro y Sofía, y lo que encontraron nos dejó sin aire. Los frascos originales de los medicamentos que habían cambiado, más polvo blanco, boletos de avión para el día siguiente, y una suma enorme de dinero en efectivo. «Estaban listos para huir», explicó el comisario mientras revisaba los documentos. «Creo que se dieron cuenta de que algo no salió como esperaban. Su plan era simple: dejar el vino, esperar que ustedes lo bebieran y escapar del país antes de que los cuerpos fueran hallados». Ricardo me apretó la mano. Yo apenas podía respirar. Cada palabra era como un golpe directo al corazón. ¿Cómo podía haber planeado todo eso? ¿Cómo había llegado tan lejos? Cuando terminaron los trámites, el comisario nos miró con cautela. «Si desean pueden verlo. Está en una celda, pero no tienen que hacerlo si no están listos». Ricardo bajó la cabeza. «No», dijo apenas. «No puedo», lo entendí. Pero algo dentro de mí no podía irse sin verlo una última vez. «Yo sí», susurré. Mi voz tembló, pero no dudé. El comisario asintió lentamente. Me condujo por un pasillo largo, iluminado con luces frías. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes como un reloj que marca el final de algo. Me llevó a una sala pequeña, con una mesa y 2 sillas. «Lo traeremos enseguida», dijo con tono serio. «Si en cualquier momento desea detener la conversación, solo levante la mano». Asentí y me senté. Mis manos temblaban, así que las crucé sobre la mesa para ocultarlo. Pasaron unos minutos que parecieron horas, hasta que la puerta se abrió. Alejandro entró escoltado por un policía. Estaba pálido, ojeroso, el cabello despeinado. Ya no se parecía al joven altivo que había visto en la casa. Se sentó frente a mí. Durante un largo minuto, ninguno de los dos dijo nada. Fue él quien rompió el silencio. «Me tendieron una trampa», murmuró con voz seca. «Todo esto es un malentendido». Lo miré a los ojos.
No me mientas, Alejandro. Ya no. Desvió la mirada, apretando la mandíbula. ¿Qué quieres que diga? Quiero saber por qué. Mi voz se quebró. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué te hicimos para merecer esto? Soltó una risa amarga, vacía. Ustedes nunca lo entenderían. Inténtalo. Le pedí con calma. Ya no tengo prisa. Entonces me miró otra vez, y en sus ojos vi algo que jamás había visto antes. Frialdad. Por dinero, mamá. Siempre fue por eso. Ustedes lo tienen todo. La casa, las jubilaciones, las inversiones, los seguros. ¿Y qué hacen con eso? Nada. Viven sus vidas mediocres, guardando cada centavo como si fueran a vivir para siempre. Cada palabra suya era como una puñalada directa al alma. No era solo la traición, era la ausencia total de amor en su voz. Sus palabras me golpearon como una piedra en el pecho, pero no dejé que él lo notara. Tragué el nudo en mi garganta y pregunté con voz serena: ¿Y eso justifica matarnos, Alejandro? Se encogió de hombros, como si lo que decía fuera lo más normal del mundo. Fue idea de Sofía al principio, admitió sin titubear. Ella trabaja en finanzas, sabe cuánto valen ustedes. Decía que no tenía sentido esperar décadas por una herencia, que podíamos empezar nuestra vida ahora. Lo miré incrédula. ¿Y tú simplemente aceptaste? No fue de inmediato, respondió bajando la mirada, pero con el tiempo me convenció. Ustedes ya estaban mayores. Eventualmente iban a enfermar, a sufrir. Sería casi un favor. Esa palabra, favor, me heló la sangre. ¿Un favor? Repetí despacio, casi sin voz. ¿Envenenar a tus propios padres te parece un favor? No habría sido doloroso, dijo él con frialdad. Solo se dormirían, no sufrirían. Lo miré con horror, recordando la botella de vino que él mismo había preparado esa tarde. Como el vino de hoy, susurré. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego, sin mirarme, preguntó: ¿Cómo se enteraron? Fueron los mensajes de Sofía, ¿verdad? Ese técnico inútil. Sí, fueron los mensajes, respondí. Pero aunque no los hubiéramos visto, tarde o temprano habríamos descubierto todo. No fuiste tan listo como creías, hijo. Se removió en la silla, las esposas tintineando con cada movimiento. Luego levantó la cabeza, desafiante. ¿Y ahora qué? ¿Van a testificar contra su propio hijo? ¿Van a mandarme a prisión? No iba a dolerles, mamá. Todo iba a parecer un accidente. Ustedes morirían en paz. Y yo, por fin, tendría la vida que merezco. Repetí sus palabras despacio, dejándolas caer como piedras. La vida que mereces. Lo observé fijamente, intentando buscar algo. Cualquier rastro del niño que una vez dormía abrazado a su osito de peluche, el adolescente que me decía que algún día me compraría una casa más grande. Pero no encontré nada, solo vacío. No te reconozco, dije finalmente, apenas en un susurro. El hijo que criamos, que amamos, que protegimos. ¿Dónde está? Por un instante su expresión cambió. Una sombra de emoción cruzó su rostro. Estoy aquí, dijo con voz tensa. Solo crecí. Me cansé de esperar mi turno. Me puse de pie despacio, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Tendrás un abogado, Alejandro. Nosotros lo pagaremos. Será el último acto como tus padres. Pero no esperes nada más. Lo que hiciste no tiene regreso. Cuando ya iba saliendo, su voz me detuvo. No entiendes, mamá. Solo quería una oportunidad de vivir de verdad. Me giré una última vez. Te la dimos, respondí con calma. Te dimos educación, amor, apoyo, todo lo que necesitabas para construir una vida honesta. Fuiste tú quien eligió destruirla. Salí de esa sala sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. El aire del pasillo se sentía más frío, más denso, como si el mundo se hubiera vuelto distinto en cuestión de horas. Ricardo estaba allí, esperándome, los ojos enrojecidos, el rostro arrugado por las lágrimas. ¿Qué te dijo?, preguntó con voz temblorosa. La verdad, contesté. Todo lo hizo por dinero. Nuestra muerte era solo el medio para conseguir lo que él cree que merece. Ricardo cerró los ojos y su rostro se contrajo en un gesto de dolor que nunca olvidaré. ¿Cómo no lo vimos venir?, murmuró. ¿Cómo no nos dimos cuenta en qué se estaba convirtiendo? No supe qué responder. Esa misma pregunta me carcomía por dentro. ¿Dónde fallamos? ¿En qué momento el amor, la educación, los valores que le dimos se convirtieron en nada? Salimos de la delegación en silencio, con el alma hecha pedazos. El auto avanzaba por las calles vacías mientras las luces de la ciudad se reflejaban en las lágrimas que yo intentaba contener.
Ricardo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Sabía que en su mente estaba reviviendo cada recuerdo de nuestro hijo, buscando el instante exacto donde lo perdimos. Cuando llegamos al hotel, pedimos una habitación con 2 camas separadas. Ninguno de los dos dijo nada, pero sabíamos por qué. Esa noche necesitábamos nuestro propio espacio para llorar. El dolor era demasiado profundo, demasiado íntimo para compartirlo. Me recosté en la cama, agotada, pero el sueño nunca llegó. Cerraba los ojos y veía a Alejandro de niño, corriendo por el jardín, riendo a carcajadas, y luego, la imagen se distorsionaba, transformándose en ese hombre que vi en la grabación, mezclando veneno en una botella de vino. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando por fin logré quedarme dormida, mi mente no me dio descanso. Soñé con pasillos oscuros que parecían no tener fin, y sombras con el rostro de mi hijo que me seguían sin detenerse. Corría, tropezaba, gritaba su nombre, pero solo escuchaba su risa. Una risa que no era suya, sino una versión fría y vacía. Me desperté jadeando, empapada en sudor, y por un momento no supe si seguía soñando. Entonces sonó el teléfono. Era el comisario Salas. Su voz sonaba grave, más de lo habitual. «Señora Pérez, disculpe la hora. Necesitamos que venga a la delegación lo antes posible». Hubo un desarrollo importante en el caso. Me quedé en silencio unos segundos, con el corazón golpeando fuerte. ¿Pasó algo malo?, pregunté temiendo la respuesta. «Prefiero explicarlo en persona», dijo simplemente. «Vengan cuanto antes». Desperté a Ricardo. Le conté lo que dijo el comisario, y en menos de media hora ya estábamos en camino, en un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. Al llegar, nos llevaron directo a la oficina de Salas. Él nos esperaba con una expresión que ya me decía que lo que estaba por decir no sería fácil de escuchar. «Gracias por venir tan rápido», dijo mientras se acomodaba tras el escritorio. «Tengo información complicada que compartirles». «¿Qué pasó?», preguntó Ricardo con la voz firme pero temblorosa. El comisario respiró hondo. «Sofía Pérez solicitó hacer una declaración completa. Está dispuesta a testificar contra su hijo, a cambio de una reducción de pena». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Qué fue lo que dijo?», logré preguntar. «Según su testimonio», continuó él, «el plan original no incluía hacerles daño. Solo querían robarles, desviar dinero, quedarse con los bienes poco a poco. Pero todo cambió cuando Alejandro empezó a sospechar que ustedes podían descubrirlo. Fue entonces cuando propuso eliminarlos». Ricardo apretó mi mano con fuerza. Yo no podía ni moverme. «Pero eso no es todo», agregó Salas con un tono aún más grave. «Sofía asegura que Alejandro también planeaba matarla después de que ustedes ya no estuvieran». Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. «¿Qué está diciendo?», susurré. «¿Mi hijo planeaba matar a su esposa también?». «Así es. Encontró mensajes de él con otra mujer. En esos mensajes hablaban de cómo se repartirían el dinero una vez que el problema Sofía estuviera resuelto». Sentí un frío subirme desde el estómago hasta la garganta. Era como si cada palabra me apuñalara lentamente. No bastaba con deshacerse de nosotros. Estaba dispuesto a traicionar a todos. Salas bajó la mirada un instante antes de continuar. «Y hay algo más». Analizamos el polvo que pusieron en el vino. Era una mezcla de sedantes fuertes con extracto de adelfa. Esa planta es extremadamente tóxica. Causa paro cardíaco casi instantáneo. Me llevé una mano a la boca. «¿Cómo saben eso?», preguntó Ricardo. «Porque en los análisis encontramos rastros de la misma sustancia en el cabello de su esposa», respondió el comisario. «Todo indica que empezó a administrársela hace meses, en pequeñas dosis, para que pareciera una enfermedad natural». Sentí que el aire desaparecía del cuarto. Me aferré a la mesa para no caer. «¿Está diciendo que ya me estaba envenenando?», pregunté con un hilo de voz. «Sí, señora Pérez. Al menos durante 3 meses. Recordé las jaquecas, los mareos, las noches sin dormir, el cansancio constante. Pensé que era la edad, el estrés. Jamás imaginé que mi propio hijo me estaba quitando la vida de a pocos». «¿Y yo?», preguntó Ricardo. «¿También corría peligro?». «Es muy posible. Por seguridad, recomendamos hacerle exámenes toxicológicos también», respondió Salas con calma. Salimos de la delegación en silencio. Pero el silencio ya no era solo tristeza. Era algo más oscuro. Un hueco en el alma que no sabía cómo llenar. Pensar que cada comida compartida, cada taza de café servida por sus manos, cada medicina que él me recordaba tomar, podía haber sido parte de su plan.
Vamos al hospital ahora mismo, dijo Ricardo con voz firme. Y fuimos. En el hospital nos atendieron de inmediato. Los médicos nos hicieron análisis de sangre, de cabello, y nos dejaron internados por observación. Me colocaron un suero y me pidieron descansar. Pero ¿cómo hacerlo? Cerraba los ojos y veía su rostro, el de mi hijo, el mismo que alguna vez me abrazó llorando porque se había caído en el parque. Ahora ese mismo rostro era el de alguien que había querido matarme lentamente, y en ese silencio blanco del hospital, mientras las máquinas marcaban el ritmo de mi corazón, sentí algo que no había sentido en todo el proceso. Miedo. No miedo a morir, sino miedo de aceptar que el monstruo que casi nos mata salió de nuestro propio hogar. Los resultados de los análisis llegaron 2 días después. Recuerdo el silencio del médico mientras leía los informes, y el modo en que respiró hondo antes de mirarme a los ojos. Señora Pérez, encontramos rastros de adelfa en su organismo, dijo con voz medida. No es suficiente para causar un daño permanente, pero sí confirma un envenenamiento prolongado. Ricardo me tomó la mano con fuerza, como si con ese gesto pudiera protegerme del pasado. El doctor continuó. Su esposo está completamente limpio, lo cual sugiere que el agresor se centró en usted primero. Posiblemente pensó que, con su historial médico, su muerte no levantaría sospechas. Pero tuvo suerte, señora. Muy poca, pero suerte al fin. El proceso fue interrumpido antes de volverse irreversible. Con tratamiento y reposo, su cuerpo eliminará las toxinas por completo. Suerte. Esa palabra resonó en mi cabeza durante horas. ¿Cómo podía alguien llamarle suerte a descubrir que tu propio hijo intentó matarte y falló solo por casualidad? No me sentía afortunada. Me sentía vacía, traicionada. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. La noticia se filtró a la prensa y en cuestión de horas estábamos en todos los noticieros. El hijo que quiso asesinar a sus padres por herencia. Los periodistas rodeaban el hotel, golpeaban la puerta, llamaban sin descanso. Querían declaraciones, imágenes, lágrimas. Pero no íbamos a darles eso. Nuestro dolor no era una historia de televisión. Era una herida abierta. Nuestra abogada, la doctora Lucía, se encargó de todo. Atendía a la prensa, respondía a las autoridades y se convirtió en nuestro escudo frente al ruido del mundo. Fue ella quien nos trajo la noticia formal. Alejandro será acusado de intento de homicidio calificado, con agravantes por premeditación y uso de veneno, nos dijo con un tono que mezclaba profesionalismo y compasión. Si lo condenan, enfrentará décadas en prisión. No respondimos. Ni Ricardo ni yo encontramos palabras. Pasó una semana desde el arresto cuando finalmente nos sentimos listos para volver a casa. La policía ya había retirado las cámaras de vigilancia, pero instalaron una alarma conectada directamente con la comisaría. Solo por precaución, había dicho el comisario Salas, pero la frase me dejó inquieta. Cuando cruzamos la puerta de nuestra casa, el aire se sintió distinto, pesado, cargado de recuerdos y fantasmas. Las paredes parecían observarnos en silencio. Caminé hasta la sala y ahí estaban las fotos. Alejandro de niño, con su sonrisa inocente y los ojos brillando. Alejandro adolescente sosteniendo su trofeo de natación, lleno de orgullo. Alejandro el día de su boda, abrazando a Sofía, prometiendo amor eterno. Cada imagen era un puñal, momentos felices que ahora se sentían como mentiras. Ricardo caminó lentamente, tocando los marcos de las fotos, los muebles, el respaldo del sofá donde tantas veces nos sentamos a ver películas con él. «Necesitamos mudarnos», dijo al fin, con la voz quebrada. «No puedo vivir aquí sabiendo lo que pasó en esta casa». Asentí sin dudarlo. Ya no era un hogar, era una tumba de recuerdos. Esa noche, acostados en nuestra cama, en silencio, nuestras manos se buscaron en la oscuridad. Después de un largo rato, Ricardo habló. ¿Algún día entenderemos cómo pasó esto? ¿En qué momento se nos fue de las manos? No supe qué responderle. Tal vez nunca, dije al fin. A veces no importa cuánto amor des, cuánto enseñes. Hay almas que simplemente eligen el camino equivocado. Ricardo suspiró profundamente. Le enseñamos a ser honesto, a valorar el esfuerzo, a respetar la vida. ¿Y aún así no fue suficiente? Quizás para algunas personas nada lo sea, susurré. Hay vacíos que ni el amor más grande puede llenar. Nos quedamos en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad, escuchando el sonido lejano del reloj. Cada tic-tac me recordaba que, de una forma u otra, teníamos que seguir viviendo. ¿Y ahora qué hacemos?
Preguntó al cabo de un rato. ¿Cómo se sigue después de algo así? Un día a la vez. Le respondí apretando su mano. Empezamos de nuevo, juntos. Y eso hicimos. En las semanas siguientes, pusimos la casa a la venta y comenzamos a buscar un nuevo lugar. No queríamos llevar nada que cargara con el pasado, solo lo esencial. Nada que oliera a traición. Terminamos encontrando un pequeño apartamento en el centro, luminoso y sencillo, sin huellas de lo que fuimos antes. Mientras empaquetaba las últimas cosas, levanté una de las fotos antiguas de Alejandro. Su sonrisa infantil parecía mirarme desde otro tiempo, desde una vida que ya no existía. Por un momento dudé si llevarla o dejarla. Al final la guardé en una caja, sin saber si algún día tendría el valor de volver a mirarla. El proceso judicial siguió su curso como una maquinaria imparable. Cada semana había una nueva citación, un nuevo informe, un nuevo documento para firmar. Sofía, presionada por las pruebas y temerosa de pasar el resto de su vida en prisión, aceptó colaborar con la fiscalía. A cambio de una pena reducida, testificaría contra Alejandro y entregaría toda la información que tenía. Alejandro, en cambio, se mantenía desafiante. Desde su celda negaba todo, insistiendo en que las acusaciones eran exageraciones, malentendidos, una venganza emocional. Nada fue como lo pintan, decía su abogado en televisión. Pero yo ya no podía escucharlo sin sentir náuseas. 2 meses después de su arresto, una carta llegó a nuestro buzón. Reconocí su letra en cuanto vi el sobre. Ricardo la tomó con rabia. «No la leas, Teresa», me dijo con voz tensa. «No mereces más dolor». Pero una parte de mí necesitaba hacerlo. Quería saber qué podía decir después de todo lo que había hecho. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era breve, escrita en esa caligrafía redonda y ordenada que tantas veces había visto en sus cuadernos escolares. «Mamá y papá. Sé que probablemente no quieren saber nada de mí, pero necesito decir esto. Todo lo que hice fue por amor. Sí, quería el dinero y la libertad, pero también quería ahorrarles el sufrimiento de envejecer, de volverse dependientes, de perder la dignidad. No espero perdón. Sé que lo que hice es imperdonable a sus ojos, pero quiero que sepan que no fue por odio. Fue por ambición. Tal vez algún día, cuando estén listos, me gustaría verlos de nuevo. A pesar de todo, sigo siendo su hijo. Alejandro». Leí esas líneas 3 veces, con los ojos ardiendo, intentando encontrar en medio de esas palabras algún destello del niño que una vez me abrazaba al regresar del colegio. Pero no lo encontré. Solo vi manipulación, justificaciones vacías, una mente que seguía negándose a aceptar la magnitud del horror que había cometido. ¿Por amor?, murmuré doblando la carta con cuidado. Intentó matarnos por amor. Ricardo la leyó después, en silencio, y cuando terminó negó con la cabeza con un gesto de profundo cansancio. Todavía no entiende. Tal vez nunca lo haga. Guardé la carta en un cajón, lejos de la vista, como si esconderla pudiera también enterrar el peso de sus palabras. No respondí, no podía. Tal vez algún día, cuando el dolor no fuera tan insoportable, cuando pensar en él no me partiera el alma, tal vez entonces encontraría las palabras para hacerlo, pero no ahora. El tiempo siguió su marcha, lento, pesado. Entre audiencias, declaraciones y sesiones con la terapeuta, los días se mezclaban. Vendimos la casa, aceptando mucho menos de lo que valía. Solo queríamos cerrar ese capítulo. El apartamento del centro, pequeño pero tranquilo, se convirtió en nuestro nuevo refugio. Allí intentábamos reconstruir lo que quedaba de nuestras vidas. El juicio fue fijado para dentro de 3 meses. La fiscalía tenía un caso sólido. Los mensajes de texto, los videos de la casa, los exámenes toxicológicos, el testimonio de Sofía, los documentos falsificados. Todo apuntaba a una condena segura, pero saberlo no traía consuelo, porque la idea de subir al estrado y declarar contra mi propio hijo me desgarraba por dentro. ¿Cómo mirarlo a los ojos? ¿Cómo pronunciar palabras que lo hundirían en la cárcel durante décadas? Era un dilema que me perseguía día y noche. La doctora Marta, nuestra terapeuta, fue clara con nosotros desde el primer día. Testificar no es traicionarlo, nos repetía. No están castigando a su hijo, están diciendo la verdad. Él tomó sus decisiones. Ustedes solo vivieron las consecuencias, pero Ricardo no lo aceptaba del todo. Sigue siendo nuestro hijo, decía con voz quebrada. A pesar de todo lo es. Y eso también es cierto, respondía Marta con serenidad. Pueden amarlo y al mismo tiempo reconocer lo que hizo. Ambas cosas pueden coexistir. Una tarde,
Mientras organizaba unas cajas que aún quedaban sin desempacar, encontré un álbum de fotos antiguo. Me senté en el suelo y empecé a pasar las páginas lentamente. Ahí estaba él. Alejandro bebé, con los cachetes redondos y los ojos curiosos. Alejandro niño, sosteniendo un dibujo hecho con crayones. 3 figuras de palitos bajo un sol amarillo. Para la mejor mamá del mundo, decía con letras torcidas. Las lágrimas me cayeron sin control. Toqué esa hoja arrugada como si pudiera atravesar el tiempo y abrazar a ese niño otra vez, antes de que la vida lo torciera, antes de que la codicia le robara el alma. Ricardo me encontró allí, en el suelo, con el álbum abierto sobre las piernas. No dijo una palabra, solo se sentó a mi lado y me abrazó. Y en ese silencio compartido, entendí algo que ningún juez ni terapeuta podía explicar. Que a veces, amar a alguien significa aprender a dejarlo ir. Incluso cuando ese alguien es tu propio hijo. Nos quedamos abrazados, llorando en silencio por la pérdida de nuestro hijo. No era su cuerpo lo que habíamos perdido, era su alma, el niño que criamos, el joven al que tanto amamos. Se había ido hacía mucho, y recién ahora lo entendíamos. Lo que quedaba de él era solo un recuerdo empañado por el dolor y la traición. Una semana después, cuando las lágrimas empezaban a secarse, recibimos una visita inesperada. Era Estela, mi amiga de la biblioteca, la misma que me ayudó a reunir las pruebas contra Alejandro. Venía con el rostro serio y un folder repleto de papeles entre sus manos. Teresa, Ricardo, encontré algo que tienen que ver. Sentí un nudo en el estómago. Abrí el folder con cuidado. Eran recortes de un periódico viejo, de un pueblo del sur, con una fecha de hacía 5 años. En uno de los titulares se leía: Hombre mayor muere en circunstancias misteriosas. Sobrina hereda toda su fortuna. Policía archiva el caso por falta de pruebas. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Fíjate en la foto, respondió Estela señalando con el dedo tembloroso. Cuando miré la imagen, el aire se me fue del cuerpo. Era Sofía, más joven, con el cabello de otro color, pero sin duda ella. Antes de llamarse Sofía Silva, había sido Carolina Santos. En ese pueblo vivía con su tío, el mismo que murió envenenado y le dejó todo lo que tenía. Ricardo tomó uno de los recortes y lo leyó en voz alta. La policía sospecha de envenenamiento, pero el caso fue cerrado por falta de pruebas. Estela asintió. Exactamente. ¿Y sabes qué sustancia sospechaban que se usó? La miré con el corazón en la garganta. El mismo veneno que encontraron en tu cuerpo, Teresa. El mismo que Alejandro puso en el vino. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Las manos me temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso solo podía significar una cosa. Sofía no era simplemente cómplice. Ella era la mente detrás de todo. Era quien lo había planeado, quien había enseñado cómo hacerlo. No era la primera vez. ¿Por qué vienes a contarnos esto ahora?, preguntó Ricardo con voz quebrada. Porque su acuerdo con la fiscalía está a punto de cerrarse, dijo Estela con rabia contenida. Va a pasar solo unos años en prisión a cambio de declarar contra Alejandro. Pero si esto se confirma, ese trato podría caer. Llevamos todo a nuestra abogada, la doctora Lucía, y ella se movió rápido. En cuestión de días, el fiscal reabrió la investigación sobre la muerte del tío de Sofía. También comenzaron a revisar otros casos antiguos en los que su nombre había aparecido. Semanas después, la verdad salió a la luz. La policía encontró en su apartamento un cuaderno escondido entre unas cajas. Allí estaba todo. Detalles del plan para matarnos, cómo convenció a Alejandro, y lo más espeluznante, anotaciones sobre cómo pensaba deshacerse de él después de obtener nuestro dinero. Era un monstruo, una mente fría y calculadora que había usado a mi hijo como una simple herramienta. Alejandro no era inocente, pero había sido manipulado por una mujer sin alma. Cuando le mostraron todo esto en la audiencia preliminar, Alejandro se derrumbó. Por primera vez lo vi llorar de verdad. Según su abogado, fue el momento en que comprendió lo que Sofía realmente había hecho. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Esa noche, Ricardo y yo tomamos una decisión que jamás imaginamos tener que tomar. Iríamos a verlo a prisión. No porque quisiéramos perdonarlo, ni porque buscáramos consuelo. Solo necesitábamos mirarlo a los ojos, entender, aunque fuera un poco, cómo había llegado a eso. El día de la visita fue gris, nublado, y el camino hasta la penitenciaría se sintió eterno. Al entrar, el aire era pesado.
casi irrespirable. Nos guiaron por un pasillo lleno de ecos metálicos hasta una pequeña sala de visitas. Nos sentamos, en silencio, esperando. Cuando la puerta se abrió, sentí que el tiempo se detenía. Alejandro entró esposado, con un uniforme naranja y los ojos hundidos. Había perdido peso. Su rostro estaba cansado, envejecido. Tenía solo 35 años, pero parecía un hombre roto. «Mamá, papá», murmuró, con la voz apenas audible. «Vinimos», respondió Ricardo sin emoción. Yo no pude decir nada. Lo miré largo rato, buscando al niño que un día dibujó un sol y escribió con letras torcidas: «Para la mejor mamá del mundo». Pero ese niño ya no existía. Lo que tenía delante era un extraño, un hijo que amé con todo mi corazón, y que, aún hoy, no sé si alguna vez podré perdonar. El silencio en esa sala era abrumador. Podía escucharse hasta el zumbido de las luces del techo. Nos mirábamos los tres, sin saber muy bien cómo llenar ese abismo que se había abierto entre nosotros. Había tanto por decir, pero ninguna palabra era suficiente. Aún así, estar allí, compartir ese pequeño espacio humano, se sentía necesario, no solo por él, sino también por nosotros. Alejandro rompió el silencio con la voz quebrada. «Lo siento mucho, por todo. Sé que no hay disculpa posible, pero necesitaba decirlo». Lo observé por unos segundos, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de verdad. Luego le pregunté directamente sin rodeos: «¿Por qué lo hiciste, Alejandro? ¿Por qué intentaste quitarte la vida?» Bajó la mirada hacia sus manos, cubiertas por vendas. Habló casi en un susurro. «Porque por fin entendí lo que había hecho. No solo el plan o las mentiras, sino el daño real que causé. Los herí. Les quité la paz. Destruí todo lo que me dieron. Y cuando entendí eso, ya no supe cómo vivir con esa culpa». Por primera vez desde todo lo ocurrido, vi algo diferente en sus ojos. No era manipulación, no era lástima, era dolor verdadero, un reconocimiento sincero del daño que había causado. Ricardo respiró hondo antes de hablarle con voz firme, pero compasiva. «Hay cosas que no se pueden reparar, hijo. Pero eso no significa que tengas que rendirte». Alejandro lo miró confundido. «¿Y para qué seguir? ¿Qué me queda? La vida», respondí suavemente. «Aunque sea dura, aunque te duela, sigue siendo vida. Y mientras respires, todavía puedes hacer algo bueno con ella». Esa visita no duró más de media hora. No prometimos volver pronto ni ofrecimos perdón. Pero cuando nos despedimos, algo quedó flotando en el aire. Una mínima posibilidad de reconciliación. Una chispa de humanidad que todavía no estaba del todo apagada. En el camino de regreso, Ricardo y yo no dijimos una sola palabra. Solo nos tomamos de la mano, dejando que el silencio hablara por nosotros. Cuando por fin lo rompió, su voz sonó cansada. «¿Crees que hicimos lo correcto?» «No lo sé», respondí sinceramente, «pero no me arrepiento de haber ido». 4 años después de haber descubierto aquella pesadilla, celebramos nuestro aniversario número 45. No hicimos nada extravagante, solo una cena tranquila en casa con los pocos amigos que se quedaron a nuestro lado. Mientras veía a Ricardo contar historias y reír con ellos, sentí una calma que creía haber perdido para siempre. No éramos los mismos, claro. Las cicatrices seguían ahí, invisibles pero profundas. Sin embargo, habíamos encontrado una forma distinta de felicidad, más madura, más consciente. Aprendimos a vivir con el pasado sin dejar que nos consumiera. Alejandro seguía en prisión, pero había cambiado. Después de su intento de suicidio, encontró un propósito. Empezó a estudiar Derecho en un programa para reclusos. Decía que quería ayudar a otros a no repetir sus errores. Lo visitábamos de vez en cuando. No mucho, pero lo suficiente para mantener ese frágil lazo que aún nos unía. Sofía, en cambio, cumplía condena en una cárcel de máxima seguridad. Nunca quiso vernos. Seguía negando todo, culpando a los demás, como si su conciencia estuviera vacía. Ricardo y yo aprendimos a cargar nuestra historia con dignidad, no a ocultarla, sino a no permitir que nos definiera. La gente del pueblo, cuando nos reconocía, solía mostrarse amable, comprensiva. Algunos incluso nos decían que nuestra fortaleza los había inspirado. A veces, en la quietud de la noche, aún me despierto sobresaltada. Recuerdo el instante en que Chuy me mostró la pantalla del celular y todo mi mundo se vino abajo. A veces Ricardo también tiene pesadillas, en las que Alejandro logra completar su plan, pero esos momentos oscuros son cada vez menos frecuentes. Hoy brillan más las pequeñas cosas, las risas, los paseos, los nuevos amigos.
El amor que sobrevivió a lo impensable. En la noche de nuestro aniversario, cuando todos los invitados se fueron, nos sentamos en el balcón, mirando las estrellas. Ricardo apretó mi mano y dijo con una sonrisa triste: ¿Quién lo hubiera pensado, eh? Después de todo lo que pasamos, todavía aquí, juntos. Sonreí. Somos sobrevivientes, él negó con la cabeza. No, Teresa. Somos vivientes. Y tenía razón. Ya no estábamos sobreviviendo. Estábamos viviendo. Aprendimos que la vida es frágil, que incluso los lazos más cercanos pueden romperse, que el amor puede transformarse en algo oscuro, pero también que el verdadero amor, el que resiste, el que perdona sin justificar, puede mantenerse en pie incluso después del dolor más profundo. 5 años después de aquella tarde en la tienda de electrónica, miro atrás y ya no veo solo tragedia. Veo crecimiento. No pedí vivir esa historia, pero la acepté. Aprendí a reconstruirme, a confiar otra vez, a seguir amando a pesar de todo. Y creo que esa es mi verdadera victoria. No dejar que el miedo ni el rencor me definan. Elegir cada día la compasión, el valor y la esperanza, aunque el mundo a veces parezca oscuro. Chuy, sin saberlo, me dio más que la oportunidad de seguir viva. Me dio la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Esa fuerza que no solo me salvó, sino que me permitió volver a amar, volver a creer y volver a vivir. Así que, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. Y si quieres conocer más historias como esta, hazte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo. Te espero ahí, porque todavía hay muchas historias que contar.